Darse cuenta. Entrevistas en busca del camino. Conozca el único banco del mundo al que las cuentas siempre le sonríen. Hola, muchas gracias por estar ahí. No es un banco en el sentido literal de la palabra, porque no guarda valores monetarios, pero guarda valores que desde cierto punto de vista pueden aún ser más valiosos. Se trata de la colección de fotografías de sonrisas más grande del mundo. Hoy hablaremos con su dueño y creador, la envidia de los demás banqueros del mundo, porque es el único banco al cual las cuentas siempre le sonríen. Bueno, Roberto, tú te defines y eres conocido como el coleccionista de sonrisas. Y Sí. ¿cuántas sonrisas tienes? Bueno, hace ya un tiempo dejé de contar porque hice un compromiso conmigo mismo de compartir al menos una sonrisa al día en mis redes sociales. Pero durante mis viajes yo tomaba fotos en cada oportunidad que tenía de la gente con la que conectaba, con quien compartía. Y por cada viaje, alrededor de 3-4 meses de periodos de viaje, tenía un promedio de 60.000 fotografías, de las que obviamente muchas de ellas eran encuentros de personas que me regalaban una sonrisa para la colección. Y de eso ha sido ya 8 años coleccionando sonrisas. Entonces calculo que deben ser más de 200.000 fotografías, no todas publicadas, pero a la fecha ese podría ser el promedio de fotografías que tengo, que comentan un poco los encuentros espontáneos de felicidad, donde la gente que me ha regalado una sonrisa al mismo tiempo ha hecho ese compromiso de acciones de bondad. Y eso es finalmente el objetivo mayor. ¿Y qué has hecho con estas 200.000 fotografías de sonrisas? Bueno, de esas imágenes he tenido la oportunidad de compartir historias inspiradoras en redes sociales. He podido también levantar galerías de fotográficas para una en un museo interactivo de la felicidad que estuvo por un periodo de tiempo en Santiago, y en un par de exposiciones que hicimos con el Encuentro Internacional de Felicidad, uno en Santiago, otro en Sao Paulo, Brasil. Y también estoy trabajando en la publicación de un libro que hace un recuento de 77 países fotografiados en estas sonrisas. Y entonces también han sido parte de la inspiración para lo que hoy día estamos creando como la serie animada de Robbie Smiles y su viaje alrededor del mundo en búsqueda de la felicidad. Entonces todo es parte de la magia que ocurre cuando uno dedica su vida a retratar felicidad. A ver, ahí nombraste algo que no para todos es conocido, por lo tanto necesitamos hablar de él e identificarlo. ¿Qué es eso de Robbie Smiles? Robbie Smiles es mi compañero de viaje, es un pequeño muñequito de trapo que va conmigo en esta ruta de colección de sonrisas, donde las personas que me regalan una sonrisa al mismo tiempo se conectan con toda la buena energía y el amor de este muñequito de trapo, quien al abrazarlo pueden sentir ese latido de corazón, que es un pequeño corazoncito que él carga dentro de él, que cuando tú lo presionas con fuerza se activa. Entonces da la ilusión de vida, y esa vida es la que te conecta con la buena energía y te emociona, y es la historia que normalmente atrae a la gente a querer abrazarlo, que concentra la buena energía y el amor de miles de personas que lo han abrazado en esta ruta de viaje alrededor del mundo.
¿Existe algún otro coleccionista de fotografías de sonrisas en el mundo que tú sepas? No como fotógrafo de sonrisas, sí conozco fotógrafos que han estado, por ejemplo, retratando las historias de Nueva York, como Brandon Stanton. Él tiene el blog Humans of New York, que es muy, muy popular. Y también está Micaela de Bucarest, Rumania, quien inició un viaje retratando la belleza de la mujer y publicó un libro que se llama Atlas of Beauty, la belleza de la mujer alrededor del mundo. Pero ellos no se especializan en sonrisas. No, ellos retratan personas. Sin embargo, yo me enfoqué en algo que sentí que era lo que buscamos, que es la felicidad. Y pensé que quizás si ponía mi cámara y enfocaba eso, de alguna forma iba a conectarme con esa emoción. Y así fue, porque finalmente nosotros somos aquello en lo que nos enfocamos. Y como fotógrafo y siguiendo esta ruta de viaje pude conectar con el poder del enfoque, donde me pude centrar en esa única cosa que a mí me inspiraba y al mismo tiempo compartirla con el mundo y poder contagiar esa energía con los demás. Ya que, como nos damos cuenta, no hay otro fotógrafo que se ha concentrado en la sonrisa como tú, podríamos decir con propiedad que eres el que ha coleccionado más fotografías de sonrisa en el mundo. Sí, yo creo que sí. Oye, ¿cómo nació esta colección de fotografías que tienes tú? Bueno, no tenía un plan de retratar sonrisas alrededor del mundo. La verdad que nace de manera muy espontánea. Yo estaba en un viaje, efectivamente, porque me había tocado pasar por una etapa difícil y sentí, por una parte, que el reinventarme y el hacer algo distinto me iba a poder sacar de ese hoyo o esa sensación de vacío que quedaba en mí. Al principio yo me dedicaba a la fotografía de matrimonios y por muchos años tuve una productora de eventos que hacía registro fotográfico de bodas. Pero el año 2002 entraron a robar a mi empresa y eso significó tener que comenzar de cero. Y ahí me enfoqué en esa única cosa que a mí más me gustaba de lo que hacía, que era la fotografía de bodas. Y entonces decidí combinar mis dos pasiones, la fotografía de bodas con el estar en movimiento, el querer viajar y explorar el mundo, que nunca lo pude hacer porque siempre estaba con mucho trabajo, muy ocupado, pero cuando me tocó perderlo todo, recuperé mi tiempo y con eso la libertad de perseguir un sueño. Y decidí comenzar a retratar bodas alrededor del mundo y comencé escribiendo reportajes de historias inspiradoras de parejas que, sin importar sus tradiciones culturales, el color de su piel o el idioma que hablaban, habían puesto el amor por sobre todas las cosas. Y una primera pareja que decidió ser parte de este proyecto, Amor Sin Fronteras, me contacta y decidimos hacer esta iniciativa en conjunto, y ellos se estaban casando en Nueva York, ella de Moscú, de Rusia, y él es un norteamericano que estaba haciendo todo lo que correspondía para la celebración de la boda. Entonces yo, muy entusiasmado, viajo al encuentro de esta pareja, pero ellos finalmente tuvieron un problema, se suspende la boda, ellos terminan su relación y yo ya estaba en Nueva York. Y era un riesgo que tomé porque me había tocado comenzar de nuevo y dije, no tengo nada más que perder. Pero ahí estaba yo sin tener la claridad del cómo podía continuar, los recursos que yo pensé iba a recibir ya no estaban, y entonces esa sensación de angustia, de frustración volvía a mí. Y estaba en la mitad de Times Square en Nueva York, donde parecía que el mundo entero pasaba frente a mis ojos, pero nadie me notaba. Era como un punto en el universo invisible, hasta que hubo una persona que se acerca a mí y me dice, ¿de dónde vienes? Y cuando le respondo que venía de Chile, se entusiasma,
viene hacia mí, me da un tremendo abrazo y me dice, chileno, qué bien. Y yo dije, genial, hice un amigo. Pero lo primero que me pregunta después de darme ese abrazo es si tenía una moneda. Y yo ya un poco confundido reviso mis bolsillos, me doy cuenta que no, andaba sin dinero y le digo, lo siento, no tengo dinero. Y también pensando para mí, este tipo solo quería dinero, no es realmente un amigo. Y él se ríe y me dice, no, es que yo no necesito dinero. Lo que pasa es que yo colecciono monedas y Chile es una de las monedas que me falta en mi colección. Y ahí es cuando me di cuenta que yo quería empezar mi propia colección, pero yo no iba a coleccionar monedas, yo iba a coleccionar sonrisas, porque quería mostrarle a mi familia, a mis amigos, la diversidad étnica, la riqueza cultural que me rodeaba en Nueva York. Y como producto de algo casi mágico, es como que digo, voy a escribir este cartelito que dice Collecting Smiles, y lo empecé a mostrar a la gente que pasaba en mi camino, y de repente ese ritmo acelerado de vida en Nueva York se detiene un segundo para regalarme una sonrisa. Y ahí es cuando nace la iniciativa, ahí es cuando por primera vez se da este proyecto y yo me entrego por completo a retratar las sonrisas de la gente de Nueva York. Y en esa primera tarde alcancé a retratar alrededor de 70 personas en Times Square, y lo compartí en mis redes sociales y fue una de las galerías más comentadas y más compartidas en ese momento, que me puso en contacto con una cantidad importante de personas que querían ser parte de esta colección. Y entendí que ya no era mi colección, era la colección del mundo que quería verse reflejado allí. Y una de las personas que me contacta es una chica de Ucrania que estaba trabajando como embajadora de Naciones Unidas, y me dice que le encantó la iniciativa y me pregunta si quería yo completar mi colección de sonrisas con sus amigos de la ONU. Y ahí fue como esa primera gran oportunidad que me permitió poco a poco ir escalando y haciendo este proyecto más visible y conectado con un mensaje que era más allá de la fotografía, era ese lenguaje universal que nos invita a dejar atrás nuestras diferencias y conectarnos en una sonrisa. ¿A dónde te llevó la colección de sonrisas? ¿A qué lugares te llevó? ¿A qué situaciones? Wow. Me ha llevado ya en estos 8 años de viaje, de recorrido, desde que se inicia el proyecto, ya a 77 países. De esos 77 países he tenido la fortuna de poder conectar con familias que han abierto no solamente las puertas de su casa para recibirme, sino que las puertas de su corazón para hacerme sentir acogido, bienvenido en sus casas. No solamente me han alojado o me han puesto un plato de comida en la mesa, sino que más bien me han hecho sentir como el regalón de la familia. Me han llevado a lugares increíbles, me han mostrado cada escondite del lugar donde ellos viven. Entonces he llegado a lugares que no son turísticos y que he tenido acceso gracias a la gente que me ha ido recibiendo en el camino. Y esto ha sido gracias también a la comunidad de intercambio cultural en la que me inscribí tiempo atrás, Couchsurfing Project. Y entonces con esta comunidad, distintos viajeros alrededor del mundo pueden abrir las puertas de su hogar para recibir a otro viajero. Y entonces cuando a ellos les toque viajar, van a poder hacer lo mismo. Y yo por muchos años, con la intención de aprender inglés, empecé a recibir a viajeros en mi casa. Y entonces cuando a mí me tocó partir y empezar mi viaje, ellos fueron quienes me empezaron a recibir de vuelta. Pero como la historia que cargaba conmigo con la misión de coleccionar sonrisas era algo que los inspiraba a ponerme en contacto con más personas, empecé no solamente a retratar en fotografía sonrisas de personas aleatorias en una calle o cuando fuera en algún viaje en especial, sino que empecé a hacer visitas a organizaciones, colegios, hospitales, con el concepto de regalar sonrisas. Entonces, cada vez que yo retrataba una sonrisa, regalaba de vuelta una historia que te hacía sonreír. Y así fue cambiando la dinámica al punto de que ahora me dedico a entregar valor a través de historias que nos inspiran.
Y esa es mi misión de vida. Hoy día, más que un proyecto fotográfico, es mi propósito. Y siento de que es lo que voy a continuar haciendo por el resto de mi vida. Si tuvieras que hacer, además de una colección, una antología de las sonrisas que has recolectado, ¿cuáles serían las que no dejarías fuera por ningún motivo y por qué? Wow, hay muchas. Y no todas las sonrisas las tengo en fotografía, porque siento que dentro de esta colección hay algunas que son sonrisas que uno prepara, que saben que les voy a tomar una foto, y hay otras sonrisas que quedan en el corazón, que son de momentos que me hacen sentir que la fotografía aquí no hace la diferencia, sino que la experiencia que viví con estas personas es lo que me guardo aquí. Y bueno, puedo compartir 3 significativas que siento que son las que le dan sentido también al proyecto. Una de ellas tiene que ver con la sonrisa que no alcancé a capturar, que es de Tobias Baumann, un amigo de Alemania, quien un día me escribe un mensaje y me dice: Roberto, me encanta lo que estás haciendo, me encantaría conocer a Robbie, y me manda una foto de él y dice: estoy en Alemania, tengo una distrofia muscular severa que no me permite salir de mi habitación, pero cada día veo cómo puedo viajar a través de las imágenes que compartes de Robbie alrededor del mundo. Y Robbie me ha inspirado a enviar de viaje a mi pequeño búho, que él tenía un búho de peluche, y comenzó esta iniciativa que se llama Frida en Tour, y lo empezó a enviar de viaje con algunos amigos que le sacaban fotos a su búho y le daban a él la motivación de levantarse cada mañana para saber en qué nuevo destino estaba Frida. Y entonces, cuando él me compartió su historia, yo dije: wow, cómo algo que para mí parecía tan simple puede motivar y dar esa como luz de vida a alguien que estaba en un estado tan difícil, en una situación que es tan desafiante. Y entonces generamos ese vínculo de amistad, y yo le mandaba fotos y hicimos un plan para tener la oportunidad de fotografiar a Frida y a Robbie y a él. Pero lamentablemente él se fue antes, él dejó este mundo, pero Frida sigue viajando y ese es su legado. Y Frida hoy día lleva un mensaje que tiene que ver con hacer conciencia acerca de este tipo de enfermedades como la distrofia muscular severa, que era la enfermedad que sufría Tobías. Entonces, eso a mí me llenó de ilusión, porque me hizo sentir que efectivamente algo que parecía a veces solo un juego de retratar sonrisas de gente abrazando un muñequito, hoy día cobraba un sentido distinto. Después, otra sonrisa que me gusta mucho compartir es la sonrisa de una familia en Filipinas, quienes me alojaron en su casa cuando yo, después de un largo viaje desde Tokio, desde Japón a Cebú, al sur de Filipinas, llegó muy cansado, y yo fui exclusivamente a Cebú porque recibí un mensaje de ellos invitándome a su casa, que estaban ilusionados con conocerme, que conocían la historia de Robbie y querían abrazar al muñequito, y que ellos me iban a recibir y me iban a mostrar su ciudad. Y dije: ya, voy, porque era parte de mi misión el poder conectar con la gente. Entonces así es como yo iba eligiendo mi destino. Cada vez que me llegaban ese tipo de invitaciones, estaba muy abierto a quedarme en las casas de las familias que estaban dispuestas a compartir un poquito de su tiempo conmigo. Y cuando llego estaba un poco enfermo, me sentía desganado, estaba muy cansado y lo único que quería era dormir. Pero cuando entro a la casa de esta familia, los niños salen corriendo a abrazarme y tenían preparada una mesa muy rica, llena de cosas para comer, y estaban todos celebrando y habían preparado esa bienvenida para hacerme sentir como en casa.
Y lo primero que me doy cuenta es de que de repente ese cansancio se va y ya tengo toda la energía para recibir completamente ese amor. Y les pregunto cuál es el motivo de su felicidad, de su sonrisa. Y ellos me dicen que en vez de decirme, me iban a mostrar, porque querían que yo viviera eso que a ellos les hace felices. Y al día siguiente estaba saltando de cascadas y nadando en el océano abierto con tiburones, ballenas, viviendo una de las experiencias más increíbles de mi vida, que una familia que era muy humilde, que desocupó la única cama que tenían en su casa para que yo pudiese dormir más cómodo, y ellos se acomodaron en hamacas, en sillones, en un colchón en el piso, solo para hacerme sentir bienvenido. Y yo me di cuenta que ahí la verdadera abundancia estaba en la abundancia de corazón, de lo que tú puedes entregar, que es ese amor desinteresado por conectar como con ese cariño que ellos alcanzan a percibir de una misión de vida que era lo que ellos pudieron recibir de este movimiento de Coleccionando Sonrisas. Entonces eso me reconectó con mi familia. Y yo había estado mucho tiempo fuera de casa y eso me hizo sentir que mi familia era esa razón por la que yo hago lo que hago. Y justamente esa es una de las sonrisas que tengo que llevar conmigo, que después de tanto tiempo sin verlos, cuando regresé a casa, estaban ellos en el aeropuerto esperándome con un cartelito de bienvenida, con globitos, mis sobrinos estaban allí, mis hermanos, mis papás. Y esa sonrisa es impagable y esa es la que llevo grabada en mi corazón. Y cuando mi mamá me recibe, me abraza, me hace sentir que todo ha valido la pena, porque de hecho el estar lejos de ellos a veces también fue difícil, pero me hizo entender de que ese vínculo era aún más fuerte, porque generamos ese hábito de estar comunicados, de poder llamarnos, hacer esas videollamadas que me hacían sentir cerca, incluso cuando estaba a miles de kilómetros de distancia. ¿Siempre obtuviste respuestas positivas, favorables, o te encontraste alguna vez con lo contrario? Obvio, hubo mucha gente que no entendía el proyecto y que cuando yo preguntaba si me regalaban una sonrisa, pensaban que quizás les iba a cobrar dinero, o que pensaban quizás que había algún truco porque yo estaba haciendo esto, que es lo que realmente quería de ellos. Entonces, para las personas que me decían que no, realmente no significaba para mí nada especial. Yo seguía porque sabía que dentro de esas posibilidades era un sí o un no, pero si nunca preguntaba, la respuesta siempre iba a ser no. Entonces eso me ayudó a atreverme a preguntar más, y por cada no que yo recibía, habían 3 que me decían que sí. Entonces era esa dinámica. Nunca me dejé detener por algo que no resultaba como yo lo tenía planificado. De hecho, me sirvió mucho para estar muy abierto a los cambios que se iban presentando en mi camino, porque no todo lo que tú tienes en tu mente es lo que realmente pasa cuando estás viajando. Finalmente te prepara para ser mucho más flexible y tener la capacidad de adaptarte a distintas situaciones que se presentan. Así que ese no me hizo más fuerte, y ahora, ya luego de 8 años en coleccionando sonrisas, siento de que este último año, que ha sido un año muy desafiante, el año de pandemia, donde pareciera que el mundo se detuvo y ya las sonrisas están ocultas detrás de una mascarilla y no puedo regalar abrazos porque se nos pide distancia social. Entiendo de que ahora el verdadero viaje es ese viaje al encuentro con uno mismo, al realmente descubrir el por qué hacemos lo que hacemos. Y ese es mi mayor desafío el día de hoy. De modo que la pandemia ha puesto un momento diferente a lo que ha sido tu colección, ¿no es cierto? Sí, de hecho, siento de que me ha ayudado a reconectar con mi propósito de vida, a poner todo en pausa y a poner nuevamente mi enfoque
en el por qué estaba inicialmente haciendo estas fotos. Y eso me hizo entender que no era acerca de la fotografía al final, tenía que ver con esa emoción que se provocaba en la gente cuando uno le entregaba ese encuentro que por lo menos era curioso para ellos, o era algo que efectivamente los hacía reflexionar acerca del poder de una sonrisa, de la razón de su felicidad, y el detenerse a ser más agradecidos, que finalmente el mensaje tiene que ver con eso, el descubrir que la vida es un regalo y que la gratitud es la clave de esa felicidad. ¿Cómo has vivido la pandemia tú? He estado en casa desde marzo del año pasado, del 2020. Tenía el año 2020 una serie de planes, se estaban dando cosas increíbles gracias a una propuesta que habían generado de una agencia de medios en Estados Unidos, donde íbamos a grabar un documental para luego sacar adelante la serie animada. Teníamos una gira confirmada, pasajes comprados, y todo se congeló, se puso en pausa. Yo regresé a casa y al volver a casa entendí de que todo tiene su tiempo, que las cosas no son buenas ni malas, las cosas son como son, y la interpretación que uno les da es finalmente como se tornan. Y recordé ese momento del robo, donde si yo hubiese juzgado ese episodio de mi vida como algo negativo para mí, quizás no estaría haciendo lo que hoy hago, pero entiendo de que este espacio de tiempo me ha permitido recuperar esa pasión que a lo mejor se había vuelto monótona en un momento. Tanto movimiento, el no tener un espacio para realmente contemplar lo avanzado y entender que hay algo mayor que yo mismo, que me impulsa a seguir adelante con esta dinámica, con este proyecto. Hoy día me da más fuerza, me hace más resiliente, y entiendo de que el poder de una sonrisa es más importante hoy que antes, porque en momentos de oscuridad es cuando más una sonrisa puede traer luz y esperanza para un mejor mañana, para que la persona, para que el mundo entero pueda entender que la bondad finalmente es la clave que nos invita a reconectarnos. ¿Qué es la sonrisa para ti? Siento que es la manifestación más genuina de gratitud en el corazón. Cuéntame ahora del nacimiento de Robbie. Bueno, Robbie nace como un regalo de parte de mi familia. En realidad yo estaba a punto de comenzar el viaje y mi hermana me dice: Roberto, a mí me encantan tus fotos, pero nunca estás en ellas. Y tenía razón, porque cuando uno toma la foto uno está detrás de la cámara. Entonces me dice: a partir de ahora, donde vayas, lleva contigo a Robbie, que es Robertito, chiquitito, Robbie. Y cuando lo recibo a mí me dio un poco de vergüenza, porque dije: es que no tengo espacio en la maleta, ¿dónde lo voy a llevar? Pero también después me di cuenta que había un sentido muy especial en este regalo. Finalmente este muñeco de trapo era de mi sobrina Martina, que con 5 años lo cedió a la causa, diciendo: yo quiero que mi tío no se olvide de mí y se lleve este muñequito con él para que así se acuerde de mí. Pero claro, Robbie usaba falda y tenía pelo rubio, entonces mi hermana lo cambió, le puso una chaquetita, el mismo peinado que tengo yo. Mi papá trajo su primera cámara y se la colgó al cuello. Mi mamá empezó a recortar distintas sonrisas y vio cuál era la que mejor le quedaba. Y ahí estaba Robbie, y ahí nace Robbie. Y luego en uno de los viajes tuve la oportunidad de llevarlo a una organización en Estados Unidos que se llama Build a Bear, donde le dan vida a los juguetes especiales, y ahí es donde le pusimos un corazoncito y tiene su certificado del nacimiento, y entonces ahora cada vez que alguien lo abraza uno puede sentir el latido de su corazón. Y también en una oportunidad muy especial, cuando estábamos en Tailandia,
un amigo local me lleva a un santuario donde habían como unas piletas de agua sagrada donde solamente monjes budistas y líderes espirituales podían entrar y sumergirse en sus aguas. Era un lugar, un paraíso hermoso. Sin embargo, estaba ahí con Robbie, quería tomarle una foto a ese espacio. No estaba abierto para turistas, pero dejé a Robbie sobre una roca y cuando le fui a tomar la foto, Robbie como que cae a estas piletas de agua sagrada. Y dije, ¿y ahora cómo lo saco? Y un monje budista lo rescata y empapado entero me lo entrega y me dice, ahora está bendecido. Entonces con esa sonrisa me lo devuelve y entiendo que lo hace especial, que lo hace diferente porque finalmente hace que todo estas experiencias que uno va viviendo sean parte de una historia que hoy día le da vida a este movimiento global por la amabilidad, por la felicidad en el mundo. ¿En qué estás actualmente y qué proyectos tienes? En estos momentos estoy escribiendo un libro. El libro tiene que ver con las experiencias de vida de un coleccionista de sonrisa que ha encontrado su propósito. Y al mismo tiempo, en conjunto con esta misma agencia de medios que se llama Media Kindness Studios, que es una agencia de Nueva York, estamos desarrollando una serie de cuentos infantiles que posteriormente va a pasar a ser una serie animada y cada jueves tenemos una hora de creación donde estamos nutriendo las historias, estamos trabajando en la creación de esta colección de cuentos infantiles que al momento del lanzamiento vamos a tener personajes de cada uno de los continentes y que Robbie y Robertito, que ahí son ya dos personajes, viajan por el mundo y en un sueño mágico donde cada vez que despiertan tienen una misión de bondad para devolverle la sonrisa a la gente que no lo está pasando bien. Y cada cuento tiene una lección de vida muy importante. Hablamos del perdón, hablamos del amor propio, de la compasión. Entonces estamos trabajando con temas de educación emocional. Estoy también a cargo de la Fundación Robbie, que hace ya 2 años que estamos trabajando para promover bienestar, para promover el respeto, el optimismo, para inspirar al mundo a creer en la belleza de sus sueños. Y estamos prontos a lanzar una campaña que se llama Embajadores de Luz, con el objetivo de iluminar el mundo una sonrisa a la vez. Y este concepto de Embajadores de Luz es crear comunidad de personas que están entregadas al servicio, de personas que quieren ser parte de esta revolución del amor. Y estoy justamente en eso, y así que estoy siempre en constante movimiento, a pesar de que no me muevo de Iquique en este último año, de mi ciudad natal, pero estoy moviéndome por el mundo a través de las fotos, de los videos que comparto en redes sociales, de la gente que se suma a esta comunidad de Embajadores de Luz. Y tenemos este desafío de 7 días de bondad. Y cada día la gente va a estar compartiendo en sus redes sociales cuáles son esas pequeñas acciones que pueden hacer grandes diferencias y dibujar una sonrisa en el rostro de alguien más. Así que ese es nuestro desafío el día de hoy. ¿Cómo nació tu idea del propósito en la vida? Yo creo que siempre estuvo presente. Recuerdo siendo niño, tenía esta sensación de que yo estaba aquí por algo grande, pero no sabía qué era. Y después entendí de que el propósito no necesariamente tiene que ser algo grande. Tu propósito puede ser algo que te da una razón para levantarte en la mañana y te hace sentir que tú estás aquí para hacer una diferencia. Y tiene que ver simplemente con eso a lo que le puedes dedicar tu vida, poner tu corazón y que se va a sentir bien haciendo. Entonces, cuando yo encontré a través de la fotografía y de la colección de sonrisas esas emociones, sentí, este es mi propósito de vida, porque a través de esto que hago puedo también entregar mucho valor e inspirar también a otros a conectar con su mejor versión, con la felicidad, con el bienestar. Y hoy día para mí está tan claro que mi razón de ser tiene que ver con dejar huella siendo el coleccionista de sonrisas, que es lo único que hoy día me inspira y me mueve a seguir adelante. Ok, Roberto,
Muchas gracias, muy bonita tu historia, muy inspiradora, así que felicitaciones y a seguir adelante, por favor. Muchas gracias, Gonzalo, por este espacio, por lo que haces. Te mando un tremendo abrazo y cariños para ti y para toda la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que tenga la oportunidad de escuchar este espacio de conversación. Gracias, que te vaya muy bien. Un abrazo. Chao, Rami. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos encontramos en una próxima oportunidad con otro interesante personaje. Hasta la vista.